Y bien, entre Álvaro Carrillo y Javier Solís ya estamos en México. Vamos a la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, donde está el doctor Miguel Ángel Santos, destacado economista venezolano, quien es en la actualidad el decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Miguel Ángel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Un artículo que te he leído comienza diciendo: el dorado de México por estos días se llama nearshoring. Es el tema central de múltiples foros académicos y empresariales, donde predomina una suerte de euforia contenida. También fue objeto de un decreto de incentivos fiscales en octubre pasado que abarcan la depreciación acelerada de inversiones y deducciones para capacitación de trabajadores en 10 sectores industriales. Nearshoring me suena algo así como costa cercana. ¿Qué es en realidad? Bueno, César, nearshoring es un concepto que existía desde hace mucho tiempo, pero ha tomado mucha relevancia a partir de las interrupciones en las cadenas de suministro que ocurrieron durante la pandemia y que, como Ujú, tú sabes y muchos oyentes han sufrido, se prolongaron hasta mucho después de la pandemia. Esas interrupciones y caídas de inventario de suministros llevaron a muchas compañías a pensar que tenían una dependencia excesiva en insumos que venían del lejano oriente, específicamente de China, e inició un movimiento buscando reducir los riesgos asociados a tener los proveedores tan distantes que se manifestaron de manera muy clara en el COVID, buscando trasladar ya sea el producto completo o parte de una cadena de producción ujú. a un país que quede relativamente cercano, que esté en el mismo uso horario, que quede a una distancia menor, en la que los costos de transporte sean menor y en este caso que traiga un riesgo implícito menor de posibilidades de interrupción. Eso es lo que se conoce como nearshoring. Eso pone en un lugar privilegiadísimo a México si hablamos de surtir, por ejemplo, Estados Unidos. Correcto, por eso yo digo que ese es el dorado de estos días en México, porque muchas de Ujú. esas inversiones, digamos, México es un país que tiene un centro norte muy bien conectado con Estados Unidos, integrado ya a muchas cadenas de suministro de Estados Unidos y con unos tratados de libre comercio firmados y renovados con los Estados Unidos recientemente que lo ponen en una posición privilegiada. Miguel Ángel, entre los productos más cotizados, necesarísimos de la economía de estos tiempos están los semiconductores. Hubo un terremoto ayer en Taiwán, extraordinario 7.5, creo, en la escala de Richter. Y resulta que Taiwán, que es el que más produce semiconductores, necesita una estabilidad total. El menor golpe en la mesa complica el problema. Y entonces los semiconductores se hacen en Taiwán, pero también en Japón y también en San Francisco, que son zonas sísmicas todas. México produce esos semiconductores, por ejemplo. México los produce, pero no en una cantidad significativa, digamos, es una industria que está presente, pero que no alcanza un volumen significativo. Y de hecho, la mayoría de las inversiones en nearshoring que han venido a México durante el 2022 y 2023, cuando te digo la mayoría es una cifra cerca del 80%, César, han ido a sectores que ya existen y que eran grandes. Te digo, metalmecánica, maquinaria, dispositivos médicos, electrodomésticos y el sector automotriz, que es muy poderoso en México. Parte del problema que yo estaba apuntando justamente en la columna a la que gentilmente has hecho referencia es que no hay nadie aquí en México pensando en desarrollar cosas nuevas, sino que la oportunidad del nearshoring se ha concentrado en cómo expandimos más cosas que ya tenemos aquí y que a raíz de este movimiento estratégico pudieran beneficiarse. Y no hay nadie pensando qué tipo de cosas hoy en día no se hacen en México en una magnitud significativa, pero pudieran empezar a hacerse a raíz de estos cambios que están ocurriendo en la geografía económica mundial. A ver, a propósito de lo que acabas de decir, Miguel Ángel, te leo. Se hace mucho énfasis en que en 2023 México desplazó a China como el principal país exportador a Estados Unidos, pero no se dice que eso ha ocurrido más por deméritos chinos que por virtudes mexicanas. ¿Podrías ahondar en esto, por favor?
Sí, esa ha sido la frase que más ha levantado polvo y de hecho la que escogió el medio, no lo escojo yo para promocionar el artículo, pero simplemente es un hecho estadístico comprobado desde 2017 hasta 2023, en esos 6 años, el market share de China de las importaciones de Estados Unidos pasó de 21 a 15. Pasaron de un quinto a 15%, o sea, Estados Unidos sí ha reducido de una manera significativa, 6 puntos porcentuales de 21 representan casi un 30%, el grado en el que sus importaciones dependen de China. El grado de captura del mercado mexicano de esas importaciones en ese mismo periodo, 2017-2023, pasó de 15 a 16. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que México en esos 6 años ha ganado un punto porcentual de 15, o sea, sí ha crecido aproximadamente 5%, pero claro, pasa a ser el mayor importador, el mayor país con mayor proporción de importaciones de Estados Unidos, no porque haya crecido mucho, era 15 en 2017 y acaba de llegar a 16 en 2023, sino porque la de China cayó de 2021, de Ya. 21 a 15%. Entonces, en realidad sí, México, es verdad que México es el primer socio hoy en día o el país del cual Estados Unidos importa más hoy en día, es verdad. ¿Eso ha ocurrido porque México ha aumentado significativamente su market share en ese mercado? No, eso ha ocurrido porque China ha perdido una cantidad significativa del mercado con un conjunto muy amplio de países que han ganado proporciones pequeñas, como es el caso de México. ¿Y a qué obedece esto? ¿Negligencia gubernamental, malas políticas, mala planificación de las políticas públicas? ¿Dónde estaría el inconveniente, Miguel Ángel? Fíjate, hay dos inconvenientes. El primer inconveniente, César, es que traer más producción. Fíjate, yo estaba en un par de foros de nearshoring en donde le preguntan a la gente cosas y hacen estas nubes de palabras que tú conoces bien. Y en todos los foros de nearshoring a los que yo he ido, las 3 o 4 palabras más grandes del mapa son electricidad, energía, agua y capital humano. O sea, ahí no sale exportaciones, crecimiento, nuevas industrias, innovación. La gente lo que está es preocupada porque si tú te quieres traer una cantidad muy significativa de industrias, bueno, esas industrias van a la corriente, si no son Ujú. intensivas en el uso de energía, van a necesitar capital humano, muchas de ellas van a necesitar agua, y ahí es donde yo digo que esta oportunidad, César, si la va a aprovechar el sector privado por su propia cuenta, que es lo que ha estado ocurriendo hasta ahora, las Ya. plantas han invertido en expandir su capacidad, claro, va a tener un techo muy bajo, porque necesita un gobierno preocupado por, primero, porque se aproveche la oportunidad y eso Ujú. requiere una provisión de bienes públicos mucho más amplia de la que existe hoy en día. Otro punto del artículo con el que la gente se ha familiarizado es que tú estás en foros donde se habla de nearshoring y los billones de dólares que van a llegar y se va la luz. Eso a mí me ha pasado en Monterrey 2 veces, cosa que me parece extraordinariamente sintomático de lo que está Claro. pasando. El segundo peligro de que el gobierno no se meta en esto de lleno es que se aumente la desigualdad significativamente. ¿A dónde están yendo las inversiones que hasta ahora han llegado a México en nearshoring? Bueno, están yendo a los estados principales donde ya existe el ecosistema productivo. Está yendo a Ciudad de México, a Nuevo León, a Jalisco y a Chihuahua. Y bueno, si nadie se sienta a pensar qué modelos de negocio pudieran llegar a Chiapas, a Oaxaca, a Veracruz, a Guerrero, lo que va a ocurrir es algo que ya Ya. ocurrió aquí en México cuando México firmó el GATT en 1986, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio en 1994, que se observa una ampliación muy significativa y acelerada de la brecha entre los estados del centro norte y los estados del sur. Y eso, como tú lo sabes bien, porque tú y yo venimos de donde venimos, Ujú. tiene sus riesgos políticos. Como decía Amartya Sen, nadie está dispuesto a defender un sistema del que no deriva ningún beneficio. Ya. Entonces, si uno lo deja de su cuenta, el dinero va a ir a donde existe el ecosistema, donde ya está dada la infraestructura, Ujú. y eso va a acentuar las desigualdades, cosa que me parece peligroso, por decirlo menos. Como última pregunta, Miguel Ángel, ¿esto ha formado parte de alguna discusión política ahora que están en campaña electoral para cambiar el presidente? No, hay temas que ocupan más la campaña electoral, que no sé si peguen o no peguen, pero son los que yo veo. Es el tema seguridad, es un gran tema aquí en México. De hecho, Ujú. leí ayer una cifra espantosa, que es que ya van 50 candidatos a alcaldías y gobernaciones asesinados, todos en el caso Dios. en particular.
que me parece impresionante. Entonces, esos temas ocupan más la urgencia y esto de lo que estamos conversando tú y yo, César, es un tema mucho más difícil desde el punto de vista político de colocar en el Sí. contexto de una campaña electoral. Lo único que hizo el gobierno de AMLO en relación con nearshoring es pasar este decreto donde dan descuentos fiscales a los que inviertan aquí. De nuevo, es insuficiente porque no aumenta la provisión de bienes públicos, entonces las empresas invierten más en lo que ellas pueden invertir, líneas de producción, capacitación, pero no tienen bienes públicos para funcionar. Y segundo, está el Mm, riesgo que yo te comentaba de la desigualdad, pero no ha sido un tema predominante en la campaña electoral, lo sí. trae más el sector privado, como se dice aquí, en muchos foros, y por eso digo que hay cierta euforia. No lo veo yo como un tema preponderante en la campaña electoral. Miguel Ángel, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchas gracias a ti por la oportunidad y te estoy atendiendo desde tu lugar natal, desde Ciudad de México. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, desde Un Ciudad abrazo, de César. México. Miguel Ángel Gracias por la Santos, oportunidad. destacadísimo economista venezolano, es ahora decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de